Dimensión con Dionisio Gutiérrez. El sistema de justicia en Guatemala atraviesa por una fuerte crisis de legitimidad. Los constantes cuestionamientos a los procesos de elección en las distintas instancias de justicia han provocado que la desconfianza en el sistema se profundice y que la ciudadanía demande un cambio sustancial en todo el aparato judicial del país. La crisis que atraviesa la justicia no se limita solamente al organismo judicial, sino que involucra al resto de instituciones que forman parte de la cadena de justicia: la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal, el INASIF y el sistema penitenciario. Estas instituciones no han logrado consolidarse, recursos financieros precarios y personal insuficiente para realizar con eficiencia su labor son solo una parte de su debilidad. Además, son asediadas constantemente por el crimen organizado y el narcotráfico para tomar control sobre las mismas. El descuido que se ha tenido por el sistema de justicia en el país se ha traducido en altos niveles de criminalidad e impunidad, lo que ha causado la desesperación y la frustración de la ciudadanía, que llega incluso a procurar justicia por sus propios medios. Por ejemplo, este es el caso de los linchamientos, que han tenido un importante incremento. En el 2004 se registraron 48 heridos y 4 fallecidos a causa de linchamientos, en tanto que en el 2013 estas cifras se incrementaron a 306 personas heridas y 23 fallecidas. En los primeros 6 meses del presente año se han registrado 136 heridos y 17 fallecidos en linchamientos. Por eso, devolver a la ciudadanía la confianza en su sistema de justicia debe ser una prioridad impostergable, no solo para la convivencia pacífica, sino para lograr el desarrollo político, económico y social del país. Sin un organismo judicial independiente y una cadena de justicia funcional, nuestra democracia tambalea. Por esta razón, es urgente que como sociedad realicemos un esfuerzo coordinado, genuino y contundente por rescatar lo que queda de nuestro sistema de justicia. Si no actuamos hoy, las futuras generaciones pagarán el costo de nuestra indiferencia. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un tema importante para discutir con ustedes y con nuestros invitados: crisis en el sistema de justicia. Pareciera mentira que pasan las décadas y Guatemala no logra el nivel de Estado de Derecho que quisiera. Tenemos una serie de calificaciones en el mundo que preocupan. En el índice de Estado de Derecho, que califica el control de poderes gubernamentales, ausencia de corrupción, gobierno abierto, protección de derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento de la ley, acceso a la justicia y acceso a la justicia penal, ubica a Guatemala en el puesto 83 de 99 países. En la categoría del sistema de acceso a la justicia penal estamos en el puesto 93 de 99. En la categoría de acceso a la justicia civil, Guatemala se encuentra en la posición 90 de 99 países. Para discutir sobre estos temas tenemos con nosotros a la licenciada Carmen Aida Ibarra, es directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia. Licenciado Estuardo Ralón Orellana, abogado constitucionalista. El licenciado Mario Fuentes de Estaraca, abogado y notario, columnista del periódico. Y el licenciado Alejandro Balcells, abogado y notario, columnista de Prensa Libre. Licenciada, señores, bienvenidos a Dimensión. Licenciada Ibarra, si tuviéramos que pensar del sistema de justicia de Guatemala como un paciente en un hospital, ¿cuál diría usted que es su estado de salud? Yo diría que está en artículo mortis. Lamentablemente pareciera que se dan hechos que nos llevan a tocar fondo en la situación que vivimos, pero resulta que no, resulta que todavía podemos ir descendiendo aún más a ese inframundo en donde no existe el Estado de Derecho, en donde reinan la corrupción, la impunidad, la ingobernabilidad. Y yo diría que no es solamente el sistema de justicia, sino son los poderes del Estado, la estructura del Estado, incluso la sociedad misma, la que está en una situación verdaderamente grave si pensáramos en su salud. Uno ve hacia todos lados buscando a ver si una reforma legal ordinaria, si una reforma constitucional podrían ayudar,
pero nosotros lo que hemos encontrado es que todo podría mejorar si a la par de algunas mejoras institucionales y normativas también mejorara la salud mental y la moral, todo el aspecto axiológico de los guatemaltecos, porque finalmente son personas las que dirigen las instituciones y las usan para enriquecerse ilícitamente, y son personas, son nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros connacionales, los que aplican la ley de manera tergiversada o de manera manipulada. Entonces, para poder acometer un esfuerzo nacional de cambios, tenemos que tomar en cuenta que para salvar a ese paciente que es Guatemala, tenemos que participar todos, y participar desde el ámbito de la moral y de la axiología, no solo desde los cambios meramente técnico-institucionales, normativos o constitucionales. Licenciado Fuentes, sabemos que el sistema de justicia en Guatemala tiene muchos problemas. Y no solo la lentitud con la que los ciudadanos logran acceso a la justicia para todos los procesos civiles, penales, digamos las cosas, entre comillas, normales que pasan en la vida y en el mundo. Pero el problema que estamos viendo en un país como Guatemala en su sistema de justicia es de que todo este entramado que se organiza y que se maneja para organizar de determinada manera el sistema de justicia, lo que realmente busca es impunidad. Sin duda, yo creo que el problema es sistémico. Yo aunque creo que las personas pues tienen que ser educadas en la moral, en los valores, los guatemaltecos somos de carne y hueso exactamente igual que son los estadounidenses, los europeos, etc. El problema es que cuando un sistema no tiene, digamos, en los mecanismos de castigo, de aplicación de la ley verdaderamente, pues entonces pues todas las personas empiezan a funcionar en esa negociación de impunidad. Pero si existiera verdaderamente castigos, por ejemplo, si hay funcionarios judiciales corruptos y esos funcionarios judiciales corruptos se van a la cárcel por malversación, por prevaricatos, etcétera, pues simple y sencillamente la cosa empezará a disuadir, ¿verdad? El mecanismo empezará a disuadir a que todos continúen dentro de este entramado. Y yo creo que ese es uno de los problemas fundamentales que tenemos, una absoluta total impunidad, pero no solo, digamos, entre la población, la clientela que llega al sistema de justicia, sino que también dentro del sistema de justicia. Entonces, ¿cómo trabajar eso? Ese es el gran desafío que tenemos. Pero digamos de que somos seres humanos peores que los otros seres humanos en el planeta, yo creo que no. Yo creo que simple y sencillamente es cuestión de sistema. Hay que seguir trabajando el sistema, hay que perfeccionarlo. Eso es precisamente lo que tenemos que trabajar en la democracia institucional, en las instituciones, darle instituciones a este país que las tiene muy débiles. Licenciado Balcells, lo que cuesta comprender es cómo el sistema político puede pretender que este estado de cosas es sostenible. O sea, que se siga manejando la conformación, la organización de las instituciones, sobre todo las de justicia en Guatemala, de la manera en que se está haciendo. O sea, esto llega a un punto en que revienta, explota, agota. Claro, es que la ley es una decisión política y el combate a la impunidad es una decisión política. Y lo que tenemos es que las decisiones políticas pasan para conservar el clima de impunidad. Regresando al símil del enfermo y al hospital. Está enfermo, está grave, no lo estamos llevando ni al hospital para que se cure y lo queremos curar en casa con agüitas y tés. Entonces, eso no puede ser con remedios caseros. Aquí se trata de hacer terapias que van a costarle al país, que son decisiones complejas y difíciles, porque también esto no es una cuestión de 4 años o de 8 años o de 12, sino que es una cuestión estructural. Entonces le tenemos que entrar al problema de fondo. Por eso es que analizar el tema de justicia hay que hacerlo sin los apasionamientos propios de la coyuntura y saber que aquí estamos hablando de república y de democracia, pues. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que la ley esta de comisiones de postulación está, pues sí tiene su ventaja en que despertó todo el interés y toda esta fiscalización ciudadana en saber lo que ocurría, porque tampoco es primera vez que esto ocurre.
Lo que pasa es que antes se daba en secreto y se daban muchas negociaciones de ese tipo. Entonces, la idea es cómo hacemos para que ese combate a la impunidad se convierta en ese interés político, pase por los partidos políticos. Yo en lo personal estoy convencido que el mejor aliado a la impunidad está en la 9ª Avenida, en el Congreso de la República. Estamos viendo la coyuntura del sistema de justicia y podemos tomar los periódicos, los diarios de hace 5 años, y era exactamente lo mismo lo que se decía hace 5 años en este país. Entonces, no ha habido ningún interés por combatir realmente el fenómeno de la impunidad. Ya. Vamos a publicidad y regresamos en un momento para seguir con Dimensión, nuestro tema de hoy, crisis en el sistema de justicia. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es crisis en el sistema de justicia. Licenciado Ralón, si nosotros tomamos en cuenta que al sistema de justicia, pues, por ejemplo, aquí hay un dato que dice que en el 2012 el Ministerio Público registró 386.008 casos, denuncias, 31% por robo y hurto. El INASIF realizó 63.000 evaluaciones y 12.700 necropsias. El organismo judicial registró 31.622 sindicados y dictó 3.860 sentencias. El 22 fueron sentencias absolutorias. O sea, solo en el campo de la vida diaria del sistema de justicia tenemos muchos problemas. Se acumulan los casos. Hay todo un entramado de deficiencia, falta de recursos, mucha corrupción. Hay una sensación general de que el sistema de justicia no funciona en Guatemala. ¿Qué se puede hacer para resolver eso? Más allá de resolver los problemas estructurales de fondo, de cómo se eligen las autoridades que llegan a formar parte de esas instituciones. Pues cuando se habla de crisis en el sistema de justicia, efectivamente existe una diferente cobertura, digamos, nacional. No están en el mismo nivel de cobertura lo que es propiamente el organismo judicial, con la Policía Nacional Civil, con el Ministerio Público. Es decir, el nivel de presencia de estas instituciones en todo el país no es exactamente en las mismas proporciones. Uno de los temas fundamentales es poder asignar los recursos adecuados a todo el tema de justicia. Recordemos que lo que la Constitución establece es un mínimo de porcentaje constitucional que lamentablemente se ha convertido prácticamente en máximo. Y creo que una de las situaciones que tiene que hacer es priorizarse el gasto, porque uno de los gastos prioritarios del Estado debe ser en el sector justicia. Uno de los objetivos que debiera de existir a un mediano plazo es que exista una cobertura de estas diferentes instituciones que forman parte de la justicia del país en una proporción muy similar en todo el país. Vemos que desde que se da todo este debilitamiento y crisis de justicia han aumentado el número de linchamientos, la gente hace ley por su propia mano y realmente se siente como una ausencia del Estado. Y si tenemos ausencia de un poder como es el Poder Judicial, que es uno de los pilares de la República, lo que va a existir es un escenario de conflicto y un escenario de falta de certeza que conlleva pues no solo el problema en sí de la impunidad, de que no hay castigo para el que delinque, sino tampoco puede haber inversión, tampoco puede haber desarrollo en un ambiente en donde no hay certeza. Ya. Regresando al problema estructural, licenciada Ibarra, el sistema de comisiones de postulación ha fracasado, ha perdido credibilidad. ¿Qué podemos hacer para mejorar este proceso y rescatar de alguna forma un sistema que sí nos permita llevar a las personas más vulnerables, más capaces, más independientes al sistema de justicia? Bueno, se ha hablado durante largos años de que la solución tendríamos que encontrarla en la raíz constitucional. Entonces, tendríamos que virar hacia una reforma constitucional para verdaderamente crear las bases de la carrera judicial y, por supuesto, fortalecer toda la idea, todo el concepto de la independencia, tanto del juez como del organismo judicial y la autonomía de otras instituciones que participan en el sistema de justicia. Hay que crear también los sistemas de integridad en todas las demás instituciones. El OJ lo tiene, el organismo judicial tiene un sistema, es cuestión de que todos puedan vivirlo. Ahora bien, no estamos hablando de temas de coyuntura, pero en realidad
La coyuntura nos obliga a pensar qué podemos hacer para el corto plazo en esta situación. Dependiendo qué decida la Corte de Constitucionalidad con la elección de estos magistrados, de estas nuevas cortes que debieron haber tomado posesión el pasado 13 de octubre, tenemos que ver si es posible mejorar algo de los procesos de postulación vía la legislación ordinaria y ver si es posible hacer reformas, si es que hubiese alguna repetición de proceso, o si no lo hay, sí tirar entonces la línea de ir hacia una reforma constitucional, pero no para este año, no para el año entrante, porque las condiciones políticas del país no lo hacen aconsejable. De que podría haber tiempo para hacerlo, sí, podría haber. Los diputados y los diferentes sectores podrían preparar una reforma constitucional específica. De hecho, ya hay muy buenas propuestas encaminadas. La Mesa de Justicia y de Seguridad que funciona en el Congreso, de hecho, está retomando el tema. De haber voluntad, los diputados podrían dar paso a las reformas en los primeros meses del año entrante o en alguna reunión extraordinaria todavía este año. Y la consulta popular podría hacerse en el marco de las elecciones generales del 2015. Pero realmente vamos a tener confianza de que este Congreso, de que estos diputados van a, primero, a circunscribir la reforma a los temas de justicia y luego preguntarnos si este Congreso realmente lo va a hacer bien, o sea, si no va a usar su potestad legislativa y no tomar en cuenta las sugerencias que vengan. Es decir, siempre está esa preocupación del legislador. ¿Qué piensan ustedes de ese proceso? Yo creo que uno de los grandes objetivos es cómo lograr la independencia judicial, que ese es un derecho humano fundamental, ¿verdad? Una justicia independiente e imparcial. Y nos hemos dado cuenta de que se mantiene subordinada totalmente al poder político. ¿Verdad? Vimos, por ejemplo, en los procesos de postulación, cómo interviene, digamos, el sector político, y no solo el sector político, porque detrás también está, digamos, la estructura del crimen organizado, etc. Entonces, hay que pasar por una reforma constitucional, pero para ese efecto tiene que haber voluntad política y solo los ciudadanos pueden empujar a los políticos a hacer los cambios que necesita el país. Yo creo que esta crisis, digamos, es positiva porque ha despertado las conciencias. Yo no lo veo como que esto, digamos, es un problema, sino que más bien la gente ha tomado conciencia de la importancia de un poder judicial independiente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que forzar a la clase política de este país a que verdaderamente le dé, fortalezca ese poder judicial. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se puede forzar a la clase política? Pues yo creo que precisamente hay derechos que nosotros tenemos los ciudadanos, como por ejemplo el derecho de resistencia. A través, por ejemplo, hemos accionado ante los tribunales, ante la Corte de Constitucionalidad, para ir precisamente forzando a la clase política a que vaya haciendo. Lo que está pasando en este momento es precisamente eso, ¿verdad? Es decirle a la clase política, mire, la mesa que ustedes habían arreglado no nos gusta, ¿verdad? Entonces, queremos que eso cambie. Y ahora, digamos, es un buen momento para empezar a empujar todo ese proceso hacia un fortalecimiento del sistema de justicia, ¿verdad? Pero no solo es el organismo judicial, sino, como bien señala Estuardo, también está el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene solo una cobertura de 90 municipios. Tiene que tener una cobertura de 337 municipios, que son los que tiene el país. Entonces, hay que trabajar en eso. Los recursos tienen que estar a disposición. La justicia debe ser la prioridad del Estado. Es la columna vertebral del Estado de Derecho. Sí. Ahora, esto quiere decir que es importante fortalecer la sociedad civil, que los medios de comunicación tengan el grado de independencia y fuerza para que puedan realmente acompañar a los ciudadanos en estas batallas cívicas, ¿no? Que son por el bien de todos al final. ¿Su posición? Por supuesto, y uno de los temas, y lo hablábamos fuera de cámaras, por ejemplo, nosotros tenemos que ver lo que está ocurriendo en México, que este es un ejemplo tan cercano, donde medios de comunicación han callado mucho tiempo la realidad mexicana y ahora está saliendo a luz.
Ya hubo gotas que derramaron totalmente el embalse y ahora es la sociedad la que está en contra de la clase política, y eso es lo que ojalá aquí podamos trabajarlo con anticipación. A mí me preocupa cuando se habla de reforma constitucional con este Congreso, sinceramente. Ya está la propuesta ahí de elegir popularmente a magistrados de Corte Suprema de Justicia. Pues eso es una locura. Y sobre todo cuando hay un sistema electoral que permite el ingreso del dinero de cualquier tipo a las campañas electorales sin límite. Entonces hay que entrarle al tema. Yo creo que también coincido con el licenciado Fuentes. Definitivamente este es un punto fundamental para entender el sistema de justicia, para entrarle a la médula, para que lo discutamos y lo debatamos, y sobre todo para forzar decisiones políticas. Creo que es cierto, es ideal poder pensar en un horizonte de reformas, pero también tenemos que ser claros de que lo que está no se cumplió. O sea que a pesar de que existen normas que establecen ciertas regulaciones para las comisiones de postulación, para el Congreso, etcétera, definitivamente lo que está no se cumplió. Y si nosotros vemos en tiempos, por ejemplo, justificar que un país con el problema de impunidad que tiene haya electo magistrados de Corte Suprema de Justicia en 43 segundos, es una broma de mal gusto. Pues. Licenciado Ralón, de seguir el estado de cosas como está, que el sistema de justicia siga con este nivel de desprestigio, de falta de credibilidad, de falta de efectividad, ¿qué puede pasar? ¿A dónde nos lleva ese tipo de escenarios? Creo que nos lleva a un escenario de mayor violencia, de mayores casos en donde se pretende hacer, digamos, justicia por propia mano y anarquía, un desorden donde no se puede poner orden ni deducir responsabilidades. Yo particularmente creo que lo que ha evidenciado esta situación que se da como crisis del sistema de justicia es que los grupos que presionan que financian, que buscan poner ciertos candidatos ad hoc para impunidad o para una agenda particular, no difieren mucho de los grupos que también presionan a los partidos políticos para que sean ciertos candidatos los que compitan por una alcaldía, por una diputación o incluso por una presidencia de la República. Es decir, el problema de fondo es que no hemos encontrado la manera de poner freno al financiamiento y al acaparamiento, digamos, de las instituciones del Estado por este tipo de grupos o sectores, porque lo que se hizo ante la imposibilidad de ponerle freno en el Congreso de la República fue moverlo a un ensayo de comisiones de postulación que replicó exactamente el mismo tipo de presiones que ya se daban en el Congreso. Es decir, si no se aborda el cómo salir de la captura del Estado, es decir, si no se aborda ese tema de fondo, podemos ensayar uno y otro método y todos van a caer siempre cooptados. Es decir, hay barreras de entrada que no permiten a la ciudadanía honesta poder hacer cambios porque el Estado está capturado. Sí. Vamos a publicidad y regresamos en un momento para seguir en Dimensión con el tema crisis de justicia. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es crisis en el sistema de justicia. Licenciada Ibarra, en este momento hay varias docenas de amparos en la Corte de Constitucionalidad que lo que buscan es revertir el proceso, cancelar el proceso, que cambie la forma en que se eligieron recientemente a los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué esperan de estos procesos que están en la Corte de Constitucionalidad? ¿Qué resultados se pueden tener? ¿Y qué posiciones puede tomar la Corte? ¿Y qué sucede después? Ay, Dios. A ver, es muy complicado vaticinar qué camino puede tomar la Corte de Constitucionalidad, pero sí podría decir que es un momento cumbre en el cual la Corte de Constitucionalidad podría, a través de una resolución, guiar hacia dónde debiéramos ir, no solamente para resolver los cuestionamientos que hay sobre los procesos de postulación recién acabados, sino hacia dónde debiera enrumbarse también la reforma constitucional o incluso alguna reforma ordinaria de la ley ordinaria que pudiera hacerse. No estoy proponiendo que la Corte de Constitucionalidad diga cómo debe ser la ley y el articulado,
sino que marque una ruta, porque en una situación en la que estamos, en donde los diputados están en el sótano de la credibilidad y de la confianza, entonces sí necesitamos virar hacia un ente que ojalá fortalecido con todo el entorno en el que se está moviendo, pueda lanzar una primera ruta, como lo hizo ya esa misma Corte en el año 93, cuando realmente marcó hacia dónde había que caminar para salir de la crisis. Algunas veces uno ve a los magistrados con gran desconfianza, como ve a los demás funcionarios del Estado, porque han tenido resoluciones políticas o politiqueras en algunos casos, pero este es un momento, ya lo dijo el licenciado Fuentes, de crisis, pero de oportunidad también. Y la Corte tendría que ir en ese sentido. Licenciado Fuentes, ¿qué pasa si la Corte de Constitucionalidad decide que el procedimiento a través del cual se eligieron a los actuales magistrados, a los que están electos en este momento, que no han tomado posesión por los procesos, los confirma? Porque creen que el proceso fue correcto, aunque la legitimidad sea tremendamente cuestionada. Pues yo creo que simple y sencillamente pues, el ejercicio habrá terminado eminentemente coyuntural en ese momento. Habrá que respetar y acatar lo que diga la Corte de Constitucionalidad, pero eso no significa que haya total inmovilismo en ese sentido, porque el Poder Judicial está cuestionado, está, digamos, fuertemente criticado. Hay una serie de elementos que están determinando que si seguimos así, pues vamos a caer en un colapso, ¿verdad? Porque si la columna vertebral, que es el sistema de justicia, falla en un Estado, pues simple y sencillamente vendrá la anarquía, el desorden, la total falta de credibilidad en las instituciones. Sabemos que hay dudas de cómo podría dar su veredicto la Corte de Constitucionalidad, y eso quiere decir que hay espacio para interpretación de cómo se hizo el procedimiento de elección de los magistrados y si esto se debe confirmar o no. O sea, el solo hecho de que esto exista quiere decir que hay posibilidades que la cosa pueda irse para uno o para el otro lado. Sí, pero yo creo que ha sido muy importante la autocrítica, ¿verdad? La democracia se basa en la autocrítica y tenemos, si queremos fortalecer nuestra democracia, la autocrítica ahorita que se ha dado es muy importante, ¿verdad? No puede quedarse esto en una total inmovilidad, porque vamos precisamente al precipicio, ¿verdad? El sistema de justicia no funciona, simple y sencillamente estamos ante una coyuntura tremenda, ¿verdad? Si no hacemos los cambios que se necesitan hacer, pues van a venir cambios totalmente no programados, cambios insospechados, que no necesariamente vayan a ser para mejorar la situación, sino que vendrán los oportunistas y se aprovecharán de las coyunturas. Entonces, yo creo que debe haber una reflexión profunda de las élites en Guatemala para empezar a fortalecer este sistema de justicia o refundar el sistema de justicia si se quiere y que avancemos en ese sentido, porque de lo contrario la democracia está condenada. Sería preocupante en el tema de que si dice la Corte que todo está bien, pues dentro de 5 años va a pasar lo mismo, porque todo está bien. Así de fácil. Aquí el derecho formal es lo que manda, ¿verdad? Y por eso ese es el tema. Ahorita es una oportunidad y depende de cómo la querramos enfocar. Aquí sabemos de denuncias muy graves, además hay amparos de amparos, o sea, son distintas facetas del proceso los que se están impugnando. Hay muchas organizaciones que lo han hecho. Hay denuncias muy graves de magistrados por primera vez en la historia del país que están puestas en la mesa. Los partidos políticos, en contadas nada más ocasiones, están reaccionando con propuestas o con llamados de debate fuerte. Entonces yo creo que ahorita es el momento de pensar en que estamos realmente en una crisis de legitimidad muy grande. Vemos también que el Congreso está en su crisis de legitimidad. Y sería una lástima desaprovechar esta oportunidad. Definitivamente la Corte debe fallar de acuerdo a los lineamientos que se han denunciado, que están clarísimos. O sea, no puede ser desde cualquier punto de vista que se permita que un Congreso de la República en 43 segundos elija
o discuta la idoneidad de 26 aspirantes. O sea, ni siquiera, solo ese simple hecho ya marca muchas cuestiones. Y si no, en 5 años, pues como decimos, el Congreso es el mejor aliado de la impunidad. Entonces, si la Corte le dice, mire Congreso, usted lo que hizo está bien, en 5 años vamos a tener exactamente lo mismo, solo que peor. Y si la Corte decidiera corregir la forma en que se eligieron a estos magistrados, ¿cuál es el proceso? ¿Cuáles son los pasos que tienen que darse y cuánto tiempo durarían? Así es. Yo creo que si la Corte decidiera anular el proceso, primero sería incierto el tiempo, por lo que la prolongación de funciones que ya lleva días podría durar pues varios meses o años, no sabríamos, pero digamos sería incierto. Y segundo, habría que repetir el proceso dependiendo a dónde lo retroceda, si es hasta las comisiones de postulación, hacer un ejercicio muy similar al que se hizo cuando se destituyó al licenciado Conrado Reyes en el Ministerio Público. Se repite el proceso de comisiones de postulación y elegir a nuevos magistrados. Yo particularmente espero de la Corte una resolución sustentada en pruebas. O sea, mediáticamente se han hecho muchos señalamientos, se ha hecho mucho ruido en este tema, pero lo que la Corte tiene que marcar como precedente, por muy impopular que sea su decisión, es si hay pruebas para anular el proceso, que no anule. Pero si no hay pruebas, que confirme la resolución que emitió el Congreso. Y tal como decía el licenciado Estarac, que nos quede la tarea de modificar y replantear un cambio estructural del sistema de justicia para futuras elecciones. Licenciada Barra, usted hablaba de que hay varias propuestas de reforma constitucional. Así es. Y también hablábamos del peligro que conlleva el que en este momento el actual Congreso se vaya por ese camino. Sin embargo, hay propuestas muy valiosas. Así es. ¿Es factible el hecho de que la Corte de Constitucionalidad abra la puerta para que se repita el proceso de elección de magistrados sin necesidad de llegar a una reforma constitucional? Yo creo que como el trabajo de las comisiones de postulación está tan cuestionado y desde hace ya mucho tiempo, sería recomendable buscar otros mecanismos que verdaderamente permitan que permita al sistema, a la población guatemalteca tener jueces y magistrados con carrera judicial, pero también con controles severos para aquellos que incurran en anomalías, en prevaricatos, en cualquier otro tipo de falta o delito, y que pudiéramos salir de ellos en un menor tiempo, no tenerlos por 15, 20 años o de manera vitalicia, sino que hay que pensar bien en todo el andamiaje constitucional y en todo el andamiaje ordinario que haría posible tener una nueva forma de elegir estos funcionarios. El problema es quién va a ser la elección final. Son elecciones de segundo grado, entonces no nos gusta que se haga de esta manera, no nos gusta que se haga de la otra porque se corrompe aquí, se corrompe allá, pero alguien va a tener que elegirlos y el órgano más legitimado para hacerlo, perdón, la contradicción y la antítesis es el Congreso de la República, porque de qué otra forma podría hacerse. Siempre es esto. Esto más, miren, el modelo de comisiones de postulación tal cual está vigente ahora no es malo. El problema es que se corrompió parte de la academia, se corrompieron los gremios, y entonces por eso es que tenemos ahora no solamente corrupción, tráfico de influencias, sino también extorsiones. Nosotros hemos en el Movimiento Pro Justicia observado, monitoreado los procesos y paso a paso, etapa por etapa, fuimos diciendo qué estaba pasando. Pero muchos vieron hacia otro lado, otros se hicieron los locos, otros lo avalaron. Entonces, ahora que no quedaron, muchos se están rasgando las vestiduras también. O sea que hay de todo, porque las alertas se dieron en su momento y varios de los que estamos aquí lo hablamos a lo largo de varias reuniones y se interpusieron los amparos. ¿Qué sucede? Que el mismo sistema convalidó cada una de las etapas. Que los jueces no pueden ser comisionados, quedó convalidado porque en realidad nunca se frenó esa posibilidad. Que los jueces no pueden pasar a ser magistrados de la Corte Suprema así de un solo jalón, también se convalidó. O sea, se fue convalidando todo. Entonces, a pesar de que se dijo, sí se hizo mucho ruido,
pero lamentablemente unos pocos fuimos los que hicimos el ruido y nadie realmente hizo algo. La misma Corte de Constitucionalidad y los mismos jueces de primera instancia y los jueces de apelaciones que conocieron los más de 80 amparos que se presentaron, lo convalidaron todo. Sí. Por eso es que el cuidado que se debe tener, y licenciado Fuentes, antes de ir al siguiente corte, brevemente, si no hay un suficiente nivel de unidad en la sociedad civil, a nivel de las élites del país y la mayor parte de la ciudadanía, sobre un tema tan importante como es la justicia, un tema en el que no debieran haber diferencias ideológicas, en los temas de justicia y de Estado de Derecho debiera haber un acuerdo nacional, porque todos queremos que la ley funcione, que el sistema de justicia opere. ¿Por qué es tan importante ese consenso? Porque finalmente hemos caído en lo que se llama el gobierno de los jueces, lamentablemente, porque lo que debe existir es el gobierno de la ley, el imperio de la ley. Pero todo se resuelve a nivel de los tribunales, todas las cuestiones políticas. Lo hemos visto, digamos, que un diputado, que las interpelaciones en el Congreso, que el presidente de la República, la ley de contrataciones del Estado, todo se va a resolver, que los antejuicios, digamos, de los funcionarios, todo se resuelve en el sistema de justicia. Entonces, yo quiero tener mi magistrado, quiero tener mi juez como político, ¿verdad? Y entonces, ahí es donde está precisamente la lucha, ¿verdad? Y por eso es que los órganos políticos ya estamos clarísimos de que no deben ser los que deben seleccionar a los magistrados y a los jueces, ¿verdad? Debe haber un sistema de carrera judicial que ya existe. Como dice Alejandro, bueno, al final ni siquiera eso han respetado. Ya el sistema de carrera judicial existe, la selección por oposición existe, las comisiones de postulación no son totalmente soberanas e independientes para decidir cuáles son los mecanismos de selección, no. Están claramente establecidos en la Constitución, no los respetaron. ¿Verdad? Todo lo que mencionaba, digamos, Carmen Aída, ¿verdad? Que no debieron de haber sido comisionados los jueces, que el Instituto de Magistrados no debió haber hecho la convocatoria para representantes de los magistrados de apelaciones, que no debió haber sido el Procurador General de la Nación y el Secretario General de la Presidencia candidatos, porque eso evidencia una clara interferencia del Ejecutivo en el Judicial. Todo eso, ¿verdad? Está planteado. Entonces, ¿cuál es el desafío? Bueno, tenemos que despolitizar la justicia. Eso sí ya es un imperativo, para que tampoco se judicialice la política. O sea, ahí tenemos las dos caras de la medalla. Vamos a publicidad y regresamos para seguir en Dimensión con nuestro tema de hoy, que es crisis en el sistema de justicia. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, nuestro tema de hoy, crisis en el sistema de justicia. Regresando entonces al paciente, que es el sistema de justicia, que sabemos que está en un hospital, probablemente más que en cuidados intensivos, en verdadera zona de peligro, tenemos un elemento en Guatemala que es la CICIG, ¿verdad? Que precisamente vino a Guatemala como un caso extraordinario a nivel mundial, porque tenemos un grave problema de impunidad, una debilidad estructural en nuestro sistema de justicia. Licenciado Balcells, ¿cómo calificaría la labor de CICIG? ¿Qué tan importante debiera ser esa institución en el momento que vive Guatemala? Creo que ese es un buen momento para hacer un análisis objetivo de qué es la CICIG. Creo que pasaron muchos años y mucho tiempo siendo una institución más del sector justicia sin ninguna preponderancia y sin ninguna importancia. Y creo que, bueno, ahora con este nuevo comisionado, pues sí se dieron, digamos, unas variaciones importantes. A mí lo que me preocupa, por ejemplo, y es cuando yo me convenzo de que CICIG debe seguir, es, por ejemplo, que es la única que sale a denunciar concretamente a 2 jueces que siguen estando en judicatura por enriquecimiento ilícito y que no pasa nada, y que incluso esos jueces después logran amparo para que se les deje de investigar. Ese es el amparo que logran. Y esos amparos están vigentes, dados por una sala de apelación. Entonces, yo sí veo que el propio sistema es perfecto para resguardar la impunidad, y precisamente esos alcances que la CICIG ha hecho equivalen a mucho, porque no hay ninguna institución del Estado de Guatemala que lo haga.
Porque si nosotros viéramos a un Ministerio Público distinto o viéramos otras instituciones que pudieran jugar ese papel, pues obviamente nadie quiere tener extranjeros en su país o en esas decisiones. Pero vemos que si no son ellos, no pasa nada. Por lo tanto, entonces sí tenemos que pensar que solo el hecho de la existencia del CICIG en Guatemala enseña que somos un caso único en el mundo. Enseña un sistema de justicia totalmente secuestrado. Y vemos que si se van, pues entonces el secuestro va a quedar perfecto de nuevo. ¿Alguien que esté en desacuerdo con lo que dijo el licenciado Garcés? Yo creo que la CICIG fue un experimento que fracasó y yo diría que no debería considerarse la renovación de su mandato. Si hablamos de temas en las comisiones de postulación, recordemos el proceso anterior, la intervención de la CICIG haciendo una serie de tachas, señalamientos, sin medios de prueba. Vimos cómo sacó un desplegado de jueces de la impunidad mediáticamente, pero no vimos pruebas deduciendo responsabilidad, no se abrió ninguna deduciendo la responsabilidad de esos jueces. Vimos a un presidente de la Corte de Constitucionalidad en su momento teniendo que salir a decir que estaba recibiendo eventualmente presiones de ese mismo ente internacional, y yo el defecto que le veo a la CICIG estructuralmente y creo que debilita el que podamos tener un sistema de justicia sólido es que no le rinde cuentas a nadie, es decir, uno no puede deducirle responsabilidad si hay algún abuso de ese poder que tiene de investigación, es decir, sus funcionarios gozan de inmunidad diplomática, no hay un tribunal para deducirles responsabilidad, por lo que se puede abusar de un poder muy amplio de investigación y no deducirse la responsabilidad. Digamos que esta posición sería exactamente la posición que aplaudirían en este momento, digamos, el sistema político, quienes promovieron que se eligieran a los magistrados de la forma en que se hizo y quienes tienen secuestrado el sistema de justicia y el Estado de Guatemala. Si fuera solo la ausencia y no hacemos nada, es decir, como decía el licenciado Balcells, sale del escenario y no hacemos nada, creo que sí, sería algo que aplaudirían. Pero aquí, por ejemplo, algo que se ha detectado es que hay falencias de capacidad técnica, por ejemplo, en el tema de investigación, que es lo que vino a fortalecer la CICIG. ¿Habrán mecanismos para tener del extranjero apoyo que dé fortaleza a esas habilidades técnicas sin que sea un ente supranacional que no le rinde cuentas en Guatemala, sí, por ejemplo? O sea, yo sí creo que hay otras alternativas y que no necesariamente es el único camino. El tema de fondo es que, dadas las circunstancias que vive Guatemala y entendiendo que todos estos procesos pues llevan su etapa de aprendizaje, en un momento como el que vive Guatemala, ¿qué tan importante es que digamos, la CICIG permanezca en Guatemala para que acompañe este proceso, sabiendo que han habido problemas, debilidades, digamos, errores, pero dada la situación de Guatemala? Pues yo diría que es fundamental que se pueda renovar el mandato, pero más allá, pero además de renovarse el mandato, que se asegure la continuidad del doctor Iván Velázquez al frente de la comisión, porque no podemos arriesgarnos a que venga otro Dalanese u otro personaje como Castresana, que en realidad desperdiciaron 6 años entre ambos, 6 años valiosos de la comisión. Vemos ahora un personaje que está llevando las cosas de una manera más pausada, con más cautela, habla si tiene fundamentos, si no tiene no habla. De hecho, él no se quiso meter a opinar en los procesos de postulación al estilo de lo que hizo Castresana, que eso fue verdaderamente lamentable, porque efectivamente después todo lo que denunció se quedó en nada, se diluyó en el aire, al igual que la mayoría de los casos penales que inició la CICIG. Lo del doctor Dalanese es una etapa y es un agujero negro que solamente significó erogación de euros y de dólares, ¿verdad?, para la comunidad internacional. Pero yo diría que sí es importante que continuemos con el experimento, pero con un personaje como el doctor Velázquez al frente y no arriesgarnos a que venga otra persona a hacernos perder el tiempo o a incurrir en situaciones sin fundamento. Porque si nos quedamos solos, en realidad no vamos, o sea, yo no veo que haya sectores, grupos, personas, qué líderes, qué dirigentes van a ponerse al frente para poder
hacer este tipo de denuncias y hacer este tipo de investigaciones. La fiscal tiene 5 meses en el cargo, pero lo único que vemos es que está haciendo mucho activismo en el tema de la violencia contra la mujer, pero de ahí no se ve nada. Entonces eso ya huele mal, ya se ve que va por mal camino esta gestión y hay, digamos, todavía, a pesar de que ahorita está evidenciada ese arreglo, esa componenda entre algunos juristas y los poderes políticos y grupos emergentes para poder seguir gestionando impunidad, o sea, aunque están evidenciados, van a seguir porque tienen el poder para hacerlo. De momento no se ha ganado más que exponerlos públicamente. Licenciado Fuentes, sin duda alguna, la ciudadanía guatemalteca, las élites de Guatemala, las fuerzas cívicas tienen que tomar conciencia de la necesidad que hay de un proceso de fortalecimiento importante, porque sí en los últimos años hay una impresión generalizada de que ha habido un debilitamiento importante. Y si esto no es así, y si encima, pues, digamos, la CICIG ya no siguiera en Guatemala, realmente el estado de debilidad en que queda la ciudadanía es muy grande, sobre todo tomando en cuenta que ese monstruo que se ha ido conformando y contra el que la ciudadanía eventualmente tendrá que enfrentarse para cambiar el estado de cosas en Guatemala, pues es una batalla muy grande. Sí, yo creo que el problema de esa clase política, el crimen organizado que tiene prácticamente esclavizada a esta sociedad, pues tenemos que apelar a la comunidad internacional para que nos apoye en este gran desafío, porque incluso aquí hay fuerzas transnacionales, el crimen organizado es transnacional, aquí no es cuestión de que nosotros muy de al pelo nosotros podemos contra esto, no, nosotros tenemos nuestras grandes limitaciones, ¿verdad? Incluso pues el sistema de justicia no tiene los aportes financieros que debiera de tener por parte del Estado, o sea, estamos en condiciones verdaderamente difíciles. La CICIG es un apoyo, no viene a sustituir ningún tipo de instituciones ni nada por el estilo, es un apoyo de la comunidad internacional a que pues, nuestro sistema vaya fortaleciéndose, ¿verdad? Todos esperamos que pues, esto vaya teniendo resultados, porque pues no han habido, digamos, los resultados que todos esperaríamos. Pero aquí es un poco lo que decía el otro día Alejandro en la prensa, ¿no? Mal con la CICIG, peor sin ella, ante los graves desafíos que estamos teniendo. Entonces, es cuestión de saber utilizar estos mecanismos de apoyo que nos está dando la comunidad internacional, pero al final el desafío es de nosotros. Sí. ¿Verdad? La ciudadanía. Sí, y no olvidar que, como decíamos, este es un proceso de aprendizaje y sin duda alguna con los desafíos que tenemos hay que reconocer con humildad que necesitamos todo el apoyo que podamos porque podríamos decir que el paciente está a punto de morirse y estamos perdiendo la batalla. Por eso, pues, de esto se trata, de tomar fuerzas, respirar profundo y realmente unir esfuerzos para dar las batallas que Guatemala necesita, que son unas cuantas. Gracias por habernos acompañado. Este tema seguirá sin duda alguna y a ustedes les agradecemos que hayan estado con nosotros una vez más. Los dejamos ahora con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿cómo podemos aportar los ciudadanos para mejorar la justicia en nuestro país? Duvalier Castañón dijo, siendo íntegros en las decisiones pequeñas, ya que el conjunto de ellas forman el carácter de una sociedad digna. Si somos fieles en lo poco, lo seremos en lo mucho. ¡Ánimo, Guatemala! Carlos Collado agregó, denunciando cualquier acto, ya sea de cohecho activo y o pasivo, toda vez que muchas judicaturas resuelven violentando valores y principios procesales a voluntad de personas que compran resoluciones o sentencias, ya condenatorias o absolutorias. Carlos Estuardo Benavente Samayoa comentó, siendo honestos consigo mismos y hacer valer los derechos de los demás, respetarnos los unos con los otros.